Estás escuchando Siempre en Casa, estamos en RPP, la voz de todo el Perú, ya tú sabes eso. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Muchísimas gracias por estar escuchándonos ahí en el auto de repente, regresando a casa o yendo hacia algún lugar, movilizándote con la familia o en casa con el abuelito, con la abuelita, con el tío, la tía, los hijos. Y además nos estás viendo a través de las pantallas de Canal 10 de Movistar en RPP TV. También nos puedes escuchar a través de rpp.p, ¿no? Ahí tenemos el player para que puedas escuchar el programa en vivo en el país, iba a decir planeta, pero en el país en el que te encuentres, pronto en el planeta en el que te encuentres. Vamos a entrar a nuestra secuencia Familia y Justicia. Tenemos ya en cabina a Luis Francisco Paz, abogado, especialista en Derecho Inmobiliario de Miranda y Asociados. Derecho Inmobiliario, ya te debes imaginar más o menos de qué vamos a hablar, ¿no? Y hay casos que están pasando últimamente que son preocupantes, ¿no? Se están dando muchos casos de estafa al momento de pues querer adquirir una propiedad, ¿no? O poder inscribir una propiedad en registros públicos. Hay sobre todo personas mayores, hablábamos, Luis Francisco, dándote la bienvenida siempre en casa. Bueno, gracias, buenas Diego. tardes. Buenas tardes. Personas mayores que, por ejemplo, van a comprar su departamento en planos y la inmobiliaria de pronto desaparece, ¿no? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de estafas yendo o recurriendo a registros públicos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, por favor? De acuerdo, Diego. Efectivamente es una triste realidad que pasa en el país. Hay un alto índice de personas que son estafadas o que no llegan a registrar su propiedad. Y el punto inicial es que el registro es lo que más va a proteger a los adquirentes, ¿no? Todavía nos falta, por un tema de costos a veces, porque no es tan barato como quizás debería serlo, hay un tema ahí de política estatal, inscribir en registros públicos. Porque para inscribir en registros públicos hay que pasar primero por la notaría, hacer una escritura pública, eso cuesta. Cuesta su platito. Eso cuesta, no es tan barato como quizá debería ser. Sí. Y luego ir a registros públicos, que hay tasas registrales también. Eso a veces desanima a las personas o hace que posterguen la inscripción. ¿Y qué sucede? Cuando no inscriben la propiedad que han adquirido, corren varios riesgos. Y el principal de ellos es que luego el vendedor lo vuelva a vender a una tercera persona que sí inscribe la propiedad. Y la persona que inscribe a registros públicos antes puede ser un tercero de buena fe. Y ese tercero de buena fe dice, yo no sabía que el vendedor te había vendido antes la propiedad, entonces a mí me protege el registro público. O sea, estamos hablando de personas que por estas inmobiliarias, estos estafadores, venden a 3, 4 y el primero que inscribe de pronto no sabía, sí. Y ahí se abre un proceso judicial pues, Totalmente. que lamentablemente lleva a que todo salga mal. Pero vamos a ponernos algunos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué ocurre si la persona que vendió un terreno, un inmueble, se lo vende a un tercero antes que yo lo inscriba en los registros públicos? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué pasa? Lo primero que hay que ver es si la tercera persona es alguien de buena fe, alguien inocente que compró una propiedad que ya había sido vendida, pero desconocía de esa venta. Ahí estamos un poco más complicados porque la ley va a favorecer al tercero que compró de buena fe. Es decir, ¿Al tercero? Claro, porque Ya. si la inmobiliaria vendió a una persona, esa persona no inscribe y luego la inmobiliaria vuelve a vender la propiedad a un tercero y ese tercero es de buena fe porque desconocía de esta primera venta y esta persona es diligente en inscribir, la ley va a favorecer Al que inscribe. al que inscribe. Y ahí en esos casos, a ver, quien es el estafado, el que no escribió, por ejemplo, Correcto. ¿hacia dónde A la recurre? inmobiliaria. A la inmobiliaria. Al pero vendedor que actuó de mala fe y que doble vendió la propiedad. ya, y de pronto desapareció la inmobiliaria Es un problema social. porque era un tema, no sé, se creó para estafar. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Es un problema social que ocurre todavía en el Perú, y digo social porque es un problema que escapa a lo legal a veces, ocurre O sea, en el no hay mercado, a veces no hay forma de... Es complicado. Sí, no siempre va a haber éxito en el reclamo, porque si la compañía efectivamente ya se liquidó
ya no es ubicable el gerente Claro. legal, por ejemplo, Claro. queda la vía penal, ¿no? Hay un delito de estafa probablemente ahí. Claro. Habrá que hacer la denuncia respectiva en fiscalía y luego habrá que buscar la manera de poder afectar algún patrimonio que haya tenido esa inmobiliaria o el representante legal que es solidariamente responsable, ¿no? El Claro, gerente pero a legal. ver, vamos nos hemos empezado por tal vez la segunda parte que es ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede ya, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede? Pero podemos evitarlo. Totalmente. Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar ser estafados? Que es finalmente el tema, ¿no? de esta secuencia y Familia y Justicia, ¿no? ¿Qué signos, si vamos a comprar no sé, ahora está de moda que vas a ver, mira el departamento piloto, ¿no? Mira el departamento piloto, te ponen bonito ahí las imágenes, no hay nada construido, ¿ah? Pero tienen una oficina, tienen todo listo, entras, sí, mira acá, puedes dar un adelanto de tanto dinero y te vamos a separar, todo bien, todo listo. ¿Cuáles son las señales que debemos tener en cuenta y a dónde podemos recurrir para saber que eso es legítimo? ¿Me respondes después de la pausa, te parece? Perfecto. Vamos a una pausa a escuchar a los anunciantes y abrimos líneas, me dice nuestra productora Amelia, 212-4100, 212-7165, 0813-14-0, línea gratuita desde todas las regiones. ¿Has sido víctima de estafa? ¿Tienes alguna pregunta sobre ese tema? Llámanos que te respondemos de inmediato en Siempre en Casa por RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos de inmediato, quédate en sintonía. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Te saluda, te está hablando Diego Pajares Herrada. Estamos en RPP, la voz de todo el Perú, en nuestra secuencia Familia y Justicia. Estamos hablando acerca de las inscripciones de propiedades en registros públicos, cómo evitar ser estafados al momento de querer comprar una propiedad. Así que, y lo estamos haciendo con Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario de Miranda y Asociados. ¿Quién mejor que un especialista en Derecho Inmobiliario para responder estas preguntas? Y una de las preguntas ya la había dejado Luis. ¿Cómo sé que la inmobiliaria donde voy a comprar, ¿no? este departamento en planos todavía, porque yo he ido a un lugar donde me dicen mira el piloto, ¿no? Que es algo que arman ahí. ¿Cómo sé que esa inmobiliaria es seria? De acuerdo, Diego. Lo principal o la mejor recomendación es ver que sea una inmobiliaria que ha tenido antecedentes de éxito, otros proyectos, pero además que esté financiada por un banco, por una entidad bancaria, por un banco grande. Que tenga el respaldo de un banco. El respaldo de un banco. Y usualmente uno puede averiguarlo primero porque en el letrero de afuera en la calle va a decir qué banco lo sponsorea, ¿no? Qué banco le está dando el financiamiento a ese proyecto. Eso quiere decir que el banco ha evaluado a la inmobiliaria para ver que efectivamente tiene el respaldo de poder llevar a cabo el proyecto y el banco va a controlar los flujos del proyecto. Entonces ahí uno ve eso y rápidamente va a averiguar al banco a decir, banco, usted efectivamente está financiando, sponsoreando al proyecto, es la mejor señal. Eso, inicial. averiguar, porque a veces te dicen, no hay letrero. Dicen, pero trabajamos con el banco tal, con el banco tal. Ya, ok, bacán. Antes de firmar algo o de dar platita, voy al banco y pregunto, ¿esta inmobiliaria están trabajando con ustedes? Sí. Y lo resolvemos. Efectivamente, ir al banco y contrastar. Y contrastar la información también con registros públicos. Ver que efectivamente la inmobiliaria sea la dueña de la tierra, que la inmobiliaria cuando lo compró, y tener un mínimo de asesoría, que puede ser a través de un corredor inmobiliario, un agente inmobiliario, hay agentes de confianza, sí, buenos, claro, serios, y de ser posible también con un abogado, ¿no? Que se especialice en temas inmobiliarios. Perfecto. Vamos a recibir, Luis, la primera llamada, ¿te parece? De acuerdo. Nos llama Ricardo desde ATE. Ricardo, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, tu consulta. Ya, mi consulta es la siguiente al doctor. Sí. Mi papá murió hace 15 años y de lo cual él tiene un cuarto comprado en La Victoria que le había vendido la compañía americana. Pero esta compañía americana ya desapareció, ya no está, y de lo cual mi papá nunca se percató o no tuvo las personas casi antiguas de ver que estaba escrito en registros públicos. Pero
tiene una minuta que le ha hecho la compañía americana a su nombre de él. Entonces, de lo cual mi papá ya murió y se quedó el cuarto, y tenemos la minuta en una notaría. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? ¿Qué pasos tengo que hacer para tenerlo legalizado o inscrito, no? Bien, muchísimas gracias. Ricardo, Luis, por favor. De acuerdo, gracias Ricardo por la consulta. Mira, lo principal en tu caso va a ser que tengas un mínimo de ayuda legal por parte de un abogado de tu confianza, que pueda ver los papeles y el hecho concreto del caso. De lo que nos has contado ahora al aire, pareciera ser que al ser una habitación o un cuarto, muy probablemente no tenga partida registral, porque no cumpliría de repente con ser una unidad departamental que puede tener partida. Lo mejor sería ver si tiene partida registral, si ha sido independizado, ¿no? Y de ser viable, como la compañía ya no existe, la compañía vendedora, podría ser el caso que tú puedas, o tu padre, hacer una prescripción de la unidad, ¿no? Sujeto a, como digo, a que sea una unidad que haya sido independizada, que cumpla con los parámetros para poder ser considerada como una unidad independiente de la casa, ¿no? Y luego llevar a cabo una prescripción adquisitiva que puede ser notarizada si está en zona urbana. Pero, Ricardo, para concluir esta respuesta, habría que ver el hecho concreto de tu caso, ¿no? Y lo principal ahí es buscar ayuda profesional. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Hay personas también, Luis, que pues, se hacen o se valen de falsificaciones, de suplantaciones para hacerse de propiedades ajenas. ¿Qué pasa si no se actúa de buena fe y se venden propiedades que no son de ellos? Pero antes de responderme esa pregunta, ¿te parece si contestamos la llamada que viene? Excelente. Filipo nos llama desde Barrios Altos. Filipo, te damos prioridad porque nuestros oyentes son nuestra prioridad. Vamos, adelante con tu consulta. Filipo, ¿cómo estás? Sí, doctor. Una consulta, doctor. Yo vivo en Barrios Altos y tuve la oportunidad de inscribirme en un programa de techo propio a través de una cooperativa. Usted sabe, doctor, que actualmente las cooperativas de ahorro y crédito están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, pero todavía la supervisación es muy lenta. Yo rogaría a RPP Noticias, a través de un programa que siempre sale de lunes a viernes, puedan entrevistar pues al señor Oscar Basso, porque yo sinceramente fui estafado en lo que era la señora Sada Goray, ¿no? A través de la cooperativa Pacífico. Postulé para poder adquirir un pequeño terreno en la zona de Lurín, pero lamentablemente con esto de la corrupción, todos ahora estamos esperando que se venda el fideicomiso y pueda recuperar el dinero que uno ha aportado, ¿no? Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en otras cooperativas. Ajá. Por ejemplo, usted sabe, la primera cooperativa intervenida, que fue Presta Perú, muchos arequipeños también fueron estafados. Yo creo, doctor, que esa es la nueva modalidad que actualmente está surgiendo en el Perú. Usted sabe que por lavado de activos actualmente están siendo supervisadas las cooperativas y mucho de dinero que se recauda en cooperativas va en eso, doctor. Va generalmente a lavarse el dinero a través de lo que es el techo propio, lo que son programas de vivienda. Gracias, bien, doctor, por su orientación. No, a ti, Filipo, por la llamada. Esta modalidad, ¿podrías explicarla a Luis para poder que los demás oyentes la entiendan? ¿De qué trata esta modalidad de estafa? De acuerdo, Diego. Filipo, lo que tú nos cuentas efectivamente sucede. En este caso, el inmueble probablemente está dentro de un fideicomiso, ¿no? ¿Un fideicomiso es? Un fideicomiso es un patrimonio segregado que la compañía o el que haya sido dueño de la tierra ingresa el terreno, el inmueble, a un patrimonio especial que es controlado por una empresa fiduciaria, ¿no? Perfecto. ¿No? Y esa empresa fiduciaria está supervisada por la SBS. El problema que nos cuenta Filipo no es por el lado fiduciario, aparentemente, es por el lado del que iba a desarrollar el proyecto. Okay. ¿No? Y que ahí podría haber, por lo que nos ha contado Filipo, un caso de probable estafa o algo similar. Claro. La recomendación para Filipo y para los demás televidentes y radioescuchas es que en estos casos de probables estafas tengan asesoría legal. Es un tema que, insisto, es importante, ¿no? Y que en todo caso además puedan apoyarse yendo tanto al Ministerio Público para hacer las denuncias pertinentes, porque a veces uno cree estar solo en esto y no es el caso. Porque si Filipo ha sido estafado,
podría ser que sea víctima con otras personas más. Claro, digamos, juntarse y poder acudir ¿a dónde? Al Ministerio, Fiscalía, al Ministerio Público, sí. Eso, ¿qué lugares tenemos para poder acudir y recibir ayuda? Porque a veces nos sentimos solos. Totalmente. Número 1, la Fiscalía, el Ministerio Público. Interponer una denuncia, una llevar denuncia. los papeles del caso, interponer la denuncia con el fiscal de turno, ¿no? Y explicarle la situación, y el fiscal también verá si han sido otros los afectados en este caso. Claro. Además de eso, de manual, tener Indecopi de por medio. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, porque en muchos casos el comprador va a ser una relación de consumo, es un Claro, consumidor. es un consumidor y le están Efectivamente. estafando prácticamente. Indecopi puede entrar, tallar ahí también, ¿no? Y apoya, y Indecopi puede empezar a hacer investigaciones de oficio. Claro. ¿no? O sea, de oficio quiere decir que el propio Indecopi va a hacer las investigaciones. Claro, lo que hace Indecopi es, ante una denuncia, también intenta buscar primero a la otra parte y conciliar primero, pero si no, impone una sanción. La sanción, O sea, claro. efectivamente, y medidas correctivas que puedan darse, ¿no? Entonces, la Perfecto. recomendación de manual para Filipo y el resto de personas que nos están oyendo sería acudir a las instancias del Ministerio Público y a Indecopi, sin perjuicio de poder tener algún tipo de ayuda profesional de algún abogado o abogada en el mercado, ¿no? Eso es importantísimo y nos vamos a quedar con eso. Luis Francisco, siempre tratemos de no entreguemos dinero, no firmemos papeles a la primera, sobre todo en un lugar que han preparado donde dicen que van a construir un edificio. Vayamos al banco a preguntar si es que realmente está respaldando a una constructora o una inmobiliaria. Y también, de ser posible, asesorémonos con un abogado o un corredor de confianza. Siempre que los hay y los hay muy buenos. Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario de Miranda y Asociados, estuvo con nosotros. Gracias, Luis Francisco, por toda la información que nos has brindado. Gracias a ustedes. Perfecto. 1:01 minuto. Vamos a escuchar los titulares vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero quédate en sintonía porque volvemos con nuestra tierra. Atención, Tacna, desde Tacna con Javier Rumiche, Sara Flores en la producción y Rodrigo Silva en la cámara. Ya regresamos en Siempre en Casa.